Al momento de nosotros hablar acerca de algún tipo de factor de riesgo, primero tenemos que saber y conocer acerca de la definición de lo que es un factor de riesgo. Y es que es toda, o sea, la definición es todo lo que se refiere a una situación a la que una persona está expuesta y que aumenta pues la probabilidad de que la persona sufra alguna enfermedad o lesión o también en muchos casos daños materiales. Ya conociendo pues su definición, se hará pues referencia al objetivo que se tiene con este escrito, y es orientar a las personas, a los trabajadores en este caso, acerca de los factores de riesgo. En sí, un factor de riesgo que es el factor de riesgo de tipo psicosocial y que es derivado a las condiciones de trabajo en las que está expuesto el trabajador. Los riesgos psicosociales son las condiciones que pueden dar efectos negativos en la salud del trabajador. Pueden causar estrés ocupacional y afectan directamente el trabajo, la realización del trabajo, el desarrollo del trabajo y la salud de las personas. Ahora vamos a tratar un factor de riesgo de tipo psicosocial y es el trastorno de la voz o trastornos vocales. En este caso vamos a basar este análisis en los docentes, que pues es la población en la que existe pues un alto porcentaje de trastornos, de ese tipo de enfermedades de la voz, enfermedades de tipo profesional, que son a causa por la mala utilización de la voz, los esfuerzos para ser escuchados que hacen en un salón de clase, ya que hay salones de clases donde, como en la ciudad de Cali, son hasta 45 alumnos por salón. Entonces, la mayoría de docentes no toma conciencia pues de lo importante que desempeña pues la voz en el trabajo, en lo que ellos hacen, que la voz es su elemento de trabajo. Entre la población de los docentes existe un alto pues porcentaje de profesores que tienen problemas de salud relacionados con la voz y en sí las cuerdas vocales, donde se cita el problema y la enfermedad. Estos problemas se dan por factores individuales, factores distintos, como son que el docente tiene hábito de fumar, hace una mala utilización de la voz en los salones de clase, en eventos que realizan esfuerzos para ser escuchados, ya que no cuentan con unas condiciones adecuadas en su trabajo, como lugares con mucho espacio abierto. Entonces, la voz no se centra en un lugar, sino que se esparce y no permite de que el docente, los alumnos puedan entender en sí lo que el docente está diciendo. Entonces tiene que hacer una sobrecarga, tiene que hacer un sobreesfuerzo de su voz para ser escuchado, ¿no? También pueden ser las condiciones de la humedad, la temperatura, la ventilación con la que cuente, el polvo también que hay en muchos lugares del colegio, en la cancha, en el mismo salón. Todo eso puede empezar causando enfermedades respiratorias, como la disfonía. La disfonía es un síntoma clave para detectar cuando un docente está teniendo problemas del trastorno de la voz, trastornos vocales. Lo que podemos definir de la disfonía es que es una pérdida del tono de la voz, el timbre o la intensidad normal de la voz, que es producida por el mal uso o abuso de la voz, y es muy frecuente en las personas que la voz es su instrumento de trabajo, como lo son locutores, cantantes y en este caso pues docentes. En todos los sitios laborales, en sí los colegios, 2 veces al año se realizan capacitaciones para orientar a los docentes acerca de del cuidado de su voz y cómo pueden mejorar su voz, ¿no? Las recomendaciones que les dan son tomar agua, limitar el consumo de alcohol y café, bebidas oscuras que afectan
las amígdalas, la garganta, todas las partes que llevan a la producción de la voz. Dejar de fumar, no carraspear, dormir entre 7 o 8 horas al día y no competir con el ruido ambiental, o sea, no tratar de esforzar mucho la voz en lugares donde uno sabe que no se va a escuchar bien y no se va a poder tener un buen sonido de la voz.